Contando historia. Gracias. Gracias, Lucía, otoñando. Qué prodigio en tu guitarra. En Contando Historia habíamos entrado a esa página maravillosa de la mano de don Diego de Alvear y Ponce de León, geógrafo, astrónomo, agrimensor, ya en esa época, militar, bodeguero, de empresario que dio inicio a la hasta ahora conocida Bodegas y Viñedos Alvear. Nacido en Montilla, España, y venido a estas latitudes como comisario para marcar los límites de un tratado con Portugal en los lindes de Sudamérica, y atento a la tardanza de la legación portuguesa en llegar a la Asunción para iniciar las tareas de deslinde, limítrofe, amojonamiento, se dio a recorrer la zona, a estudiar, y lo grato para nosotros es tener esa descripción prolija, conceptual, metódica, que hizo de esta zona allá por el 1770, 1780, 80 y tanto. Vamos nuevamente a exhibir esta maravilla que nos legara don Diego de Ponce, Alvear de Ponce
de León y vamos a compartir con ustedes fragmentos, partes de este libro. Y el índice que nos habla de ciudades que ya no están, otras que con el devenir del tiempo apocaron sus nombres, acortaron, pero que datan de esa época anterior a la venida de don Diego de Alvear y que fueron las famosas reducciones y misiones jesuítico-guaraníes. Conocemos Apóstoles, San Javier, San Carlos, San Ignacio Miní, Itapúa, Villarrica, Santa María, San Miguel, Santo Ángel, San Ángel, San Borja, Santo Tomé, La Cruz, Yapeyú. Y qué notable que sobre esta misma temática después escribiera esa notable pluma sanjuanina, Domingo Faustino Sarmiento, quien al escribir sobre esto no anduvo en esta zona, no tenemos noticias de que ya cuando escribió una semblanza acerca de la cuna del nacimiento del libertador general José Francisco de San Martín, nos legara una página hermosa, que era leída en las escuelas primarias en antología de lecturas. Cuán necesario es retomar el hábito de la lectura en la escuela de estas páginas, de estas plumas. Porque Sarmiento, con su notable imaginación fantasiosa, pero muy munido de información, presenta cuál es el origen de ese idioma natural que es el guaraní o el abanñé. Vamos a compartir también esa lectura de esa página memorable de Domingo Faustino Sarmiento. Y allá por el año 1731 aproximadamente, Antonio Zepp, Z-E-P-P, músico de la corte en Viena, Austria. Allí se formó un músico académico y un luthier de nota. Ingresa a la Compañía de Jesús, la orden conocida como de los jesuitas, y viene destinado a estas misiones y reducciones del río Uruguay. Hagamos retrospección, cerremos los ojos y pensemos, imaginemos, fantasiemos qué pudo haber sido esta zona maravillosa, pero maravillosa por la exuberancia de la naturaleza. A los ojos, a la mirada, al pensamiento de estos hombres que, munidos de una fe y de una pasión por la misión, venían
desde la Europa, hablamos de la corte de Viena en Austria, los Habsburgos, el dispendio de riqueza, y venir adoptando el traje jesuita, llegaban al Río de la Plata, desde allí en esos carretones, bajar a el muelle de Buenos Aires, palos a pique, en canoas, por el lodo del Río de la Plata, y allí, en esa ciudad sucia y maloliente cual era Buenos Aires, estar 6 meses, 3 meses, 4 meses en la Manzana de las Luces, allí a la vuelta del actual Cabildo, donde funcionaba la casa de los jesuitas, aprender el idioma y a su vez el idioma originario del pueblo al cual debían ir a misionar. Porque eso tuvieron los jesuitas. No hablaban el idioma castellano dentro de las posesiones españolas en sus pueblos misioneros o reducciones, sino el idioma vernáculo, originario del pueblo al cual iban a misionar, en este caso, pueblos guaraníes. Y fueron quienes escribieron, o sea, plasmaron a la escritura el idioma. En este caso, el guaraní. También los otros idiomas de los pueblos originarios, la mayor parte hoy desaparecidos, los idiomas y los pueblos. Esto es el legado quizá más maravilloso y preciado que nos han dejado. Y Antonio Cep, allá por 1731, retomando, hace una descripción del río Uruguay. A los ojos de quien desde Buenos Aires iba en una especie de balsas con techo de paja y un alero de tacuaras que comenzaba a deslizarse aguas arriba por el Uruguay hasta llegar, pasado el Salto Chico y el Salto Grande, a Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Allí Antonio Cep estableció su fábrica de arpas. De allí se adentró este instrumento que hoy particulariza a la nación guaraní. Él fue quien introdujo y él dejó una semblanza del río Uruguay. Vamos a compartir con ustedes para solaz y remembranza de cómo era esa zona en esa época. Fíjense, don Diego de Alvear refiere el nacimiento de la raza guaraní, que como todo nacimiento o como todo inicio de una nación es mítico, o sea, está allí en la fantasía de lo que quedó
y que generacionalmente se fue repitiendo generación tras generación en forma oral. Pero todos los nacimientos de las naciones o de los pueblos tienen llamativamente el mismo origen. En los aztecas, en los incas, en los árabes, en la nación hebrea, en los guaraníes, en los romanos. Dos hermanos que después, por motivos de disputas familiares, por motivos nimios muchas veces, acá, entre guaraní y tupí, dicen que por disputas de una dama o hermana o pareja entre ambos y un loro hablador que se disputaban, decidieron desde allá, desde la zona de las Antillas, del Caribe, venir separados hacia el sur. Tupí toma la zona que da hacia el Atlántico, bajando, y guaraní un poco más al centro, bajando, hacia la tierra sin mar. De allí el origen de los tupíes que poblaron toda la zona de las Guayanas, Guyanas, Brasil, hasta el sur, y de los guaraníes, un poco más al centro. Y llegaron, se asentaron en toda esa zona de la Mesopotamia y fueron, siguieron hasta el sur de la provincia actual de Buenos Aires, los Buenos Aires. Y eso narra don Diego de Alvear allí, en su libro. El nacimiento supuesto de la nación guaraní y tupí. Y algo realmente portentoso que hoy no está a nuestros ojos. Esa delegación española a su cargo, con la legación portuguesa, se encontraron un 7 de agosto de 1788 en los Altos del Guairá. Los Altos del Guairá, esa maravilla natural, hoy tapada por la represa, fue algo, imaginémonos lo que pudo haber sido en 1788 viniendo estos hombres desde Europa, donde estas maravillas naturales no tienen simil, y encontrarse frente a estos saltos del Guairá. Dejó descrito ese momento con Diego de Alvear, la primera vez que el hombre europeo se encontró ante ese portento de los saltos del Guairá. Esta zona, los saltos del Iguazú, del Guairá, el Salto Grande, el Salto Chico, los saltos del Moconá, maravillas naturales inigualables. Y allí están, en este hermoso libro descrito, pueblo por pueblo, nación por nación, y nombres de pueblos originarios hoy desaparecidos.
subetnias de la gran nación guaraní y tupí. Compartamos algo de estas lecturas. Habíamos presentado esta relación geográfica e histórica de la provincia de Misiones del brigadier don Diego de Alvear, primer comisario y astrónomo en jefe de la Segunda División de Límites por la Corte de España en América. Después vamos a contar un poquito la división entre la astronomía y la astrología. Eran la misma disciplina ya en sus orígenes. Habíamos hablado de las noticias biográficas dadas por don Pedro de Angelis, ese historiador italiano traído por don Juan Manuel de Rosas. Y acá está, siempre andamos con papelitos a cuesta donde tomamos nota, las naciones que habitan estos países. Escuchen estos nombres: los pampas, los minuanes, los chechejets, los guanos, los chiloazas, los yarós, los caracarás y otras ocupaban las dos riberas del Río de la Plata. Los boanes, los timbúes y los charrúas llenaban las del Río Negro y Carcarañá. Hacia las alturas de Santa Fe, los lules, los tonocopes, los amipones, los mocovíes, los diaguitas, los humahuacas y los comechingones. En la provincia del Paraguay dominaban las numerosísimas naciones de los guaraníes y carios, dividida en varias ramas: los tapes, la nación de los guayanás, los guaycurús, los payaguás, los ibirayarás, y en el Guairá y Paranapané existían los tallaobas, los cabelludos, los camperos y finalmente hacia las cabeceras del Uruguay los tupí y caribes. Pero vamos a contar el origen de los guaraníes. Aquí, descrito por don Diego de Alvear en 1780 y tal. La más antigua y tal vez la más probable tradición que corría entre los indios guaraníes sobre su descendencia o linaje refería que allá en los primitivos tiempos, cuando planta de la humana especie no había oleado las Américas y eran solo habitados de tigres, leones y otras fieras, aportaron en una embarcación a Cabo Frío 2 hermanos con sus familias, que encontraron desierta y persuadidos de ser ellos los únicos, internáronse por toda la costa de Brasil. Trataron de poblar y cultivar la tierra, estableciéndose con la posible comodidad. En estrecha unión y buena sociedad vivieron largo tiempo, subsistiendo cada uno del trabajo de sus manos y sudor de su rostro. Seguiremos con esta maravilla descriptiva de don Diego de Alvear en Contando Historias.